Que Dios te bendiga, muy buenas noches, bienvenidos a Resurrección nuevamente. Hoy vamos a hablar de la resurrección de la hija de Jairo. Estamos terminando ya me parece que es la quinta parte de la resurrección de los hijos y hemos encontrado por lo menos cinco resurrecciones de hijos en la escritura y hemos aplicado cada una de estas resurrecciones a nuestras vidas. Es decir, que cada resurrección de un hijo nos lleva a una enseñanza práctica, a una enseñanza en nuestra vida devocional. Hoy vamos a hablar de la resurrección de la hija de Jairo. Esto lo podemos encontrar en Mateo 9, en Marcos capítulo 5, pero lo vamos a leer en Lucas capítulo 8. Y vamos a tratar de leer el contexto y después vamos a tratar de hablar un poco acerca de lo que considero que es el mensaje de esta noche. No voy a estar mucho tiempo contigo seguramente, pero la verdad es que permíteme que te explique algo que puedo yo encontrar. La resurrección de la hija de Jairo es una de las resurrecciones más conocidas dentro de las resurrecciones de Jesucristo. Como ya sabemos, Jesucristo resucitó solamente a tres personas, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro y a la hija de Jairo. Aunque él pudo resucitar a muchas personas más, la Biblia solamente nos muestra estas tres resurrecciones. Y en esta resurrección de la hija de Jairo, nosotros podemos encontrar de alguna manera unas enseñanzas que considero yo que son muy importantes para nuestras vidas. Eh, el contexto habla que Jesús estaba, esto lo encontramos en Lucas capítulo 8 del 40 al 55. Son 15 versículos. Y el contexto habla acerca de Jesús estaba volviendo a cierto lugar, pero había mucha gente que lo estaba esperando a él. Muchísima gente. De hecho, dice el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos lo esperaban. Pero dentro de la multitud había un hombre llamado Jairo, que él como pudo logró hablar con Jesús acercándose a él y le dijo que por favor llegara a su casa, porque su hija estaba muy enferma, estaba muriéndose. Y Jesús dice que empezó a ir, dice el versículo número 42. Le dijo que su hija estaba enferma y que estaba muriendo. Y mientras Jesús iba, la multitud le oprimía, porque había muchas personas que estaban esperando el favor divino, el favor de Dios. Estaban esperando a aquel hombre que liberaba, que resucitaba, que restauraba, que sanaba. Y dentro de ellos estaba Jairo. Lo interesante es que cuando Jesús va a la casa de Jairo o va en camino a la casa de Jairo, dice la Biblia que se le aparece, se le viene al encuentro una mujer con una gran necesidad física de una enfermedad que la había tenido durante 12 años. Esta mujer es la que nosotros conocemos como la mujer del flujo de sangre, que ella había gastado mucho y nada la había ayudado. Pero en esa ocasión, Jesús yendo a la casa de Jairo, imagino que Jairo iba contento con Jesús porque el hombre que sanaba iba con él a su casa a ver a su hija. Pero en ese ínterin, por eso me gusta mucho el verso 42 final que dice, y mientras iba, una mujer le toca el manto a Jesús. Y Jesús se para y pregunta que quién la había tocado. Los discípulos no entendían porque había mucha gente y cómo identificar a la persona que Jesús decía quién le tocaba si todo le tocaba. Y Jesús les explica que no era un toque normal. Alguien se le acercó, pero a alguien se le acercó con una manera diferente, con un espíritu diferente. Aunque todos somos necesitados, amados hermanos, no todos tenemos el mismo espíritu al buscar a Dios. Es decir, que hay muchas personas que están mal económicamente en este momento. Hay muchas personas que están mal físicamente o en su salud, pero no todos tienen el mismo espíritu, no todos tienen la misma ministración hacia Él.
Y dice la Biblia que cuando la mujer le tocó, en ese instante ella sanó. El punto no es la mujer, aunque podemos hablar muchísimo acerca de esta enseñanza, pasaríamos no sé cuánto tiempo, no me animo a decirle un año porque es limitar a Dios. Yo creo que pasaríamos una vida entera tratando de sacarle espigas a estos 15 versículos. Podemos hablar que la mujer tenía flujo de sangre y la mujer que estaba en ese estado era declarada inmunda, ella no podía acercarse a nadie y nadie podía acercarse a ella, menos tocarla. Por eso cuando Jesús pregunta que quién la había tocado, ella supo que le habían dado color, pues ella por eso temblando, dice la Biblia que con mucho temor se acercó a él. Dice el verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró de todo el pueblo, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Podríamos pasar tratando de aprender mucho de esto, pero el punto es más sencillo que este. El punto es que cuando él sana a la mujer, cuando él ministra sanidad sobre la mujer, también podríamos pasar hablando cómo le ministró sanidad, pero a donde yo quiero que tú te vengas conmigo es a lo que Jairo pensó cuando en ese momento que Jesús estaba hablando con ella, porque Jairo definitivamente estaba con él. Hermanos, y cuando uno tiene a un hijo malo, mire, desde el punto de vista mío, como Julio González, yo tengo una hija de 19 años, tengo un hijo de 11 años, y cuando ellos están afectados de salud o están en una situación muy dura, recuerdo que mi hija la operaron, yo estaba en el tiempo que la operaron por una apendicitis, tenía una situación muy complicada. Yo estaba en el altar, cabal, estaba predicando cuando vi que se la llevaron. Y me quedé con una preocupación, pero tenía que seguir ministrando. Recuerdo cuando ha tenido problemas mi hijo muy grave, es decir, que un papá hace cualquier cosa con tal de que su hijo sane. Y no solamente puedo ver la perspectiva de un padre porque lo soy, sino que sé la perspectiva de un hijo. Yo recuerdo en mi niñez, yo fui asmático casi toda mi niñez. Tuve problemas de asma muy fuertes. Es decir, que a mí me llevaron varias veces al hospital porque no podía respirar. Y yo recuerdo que en algunas ocasiones ver a mis papás llorar, mi mamá sobre todo muy desesperada, viendo de qué manera yo hacía o podía respirar mejor. Y cuando miro estas dos perspectivas mías, la perspectiva como padre y la perspectiva como hijo, puedo entender el contexto de lo que Jairo pudo haber experimentado y vivido en ese momento. Iban a sanar a su hija y de repente una mujer se atraviesa y le roba la atención a Jesús. Y Jesús se queda platicando con ella, hablando con ella. Y en ese momento, ¿qué habrá pasado en la mente de Jairo? Que que se apure porque mi hija está grave, pero si él venía conmigo, ¿por qué no sigue caminando? ¿Por qué no envía a un apóstol, a uno de los suyos que también pueden sanar, que también pueden liberar? ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué no delega? Porque yo lo vi primero. Yo no sé, tal vez estoy viendo desde el punto de vista muy humano, pero perdóneme, yo soy humano. Tal vez lo estoy viendo desde el punto de vista muy natural, perdóneme, pero hay una parte mía que es natural. Y yo creo que Jairo de alguna manera se sintió como olvidado, como que alguien eh, lo hizo a un lado. Pero ¿sabe cuál es lo más difícil? El momento exacto cuando dice el verso 49,
Estaba hablando Jesús aún cuando vino uno de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Wow, hermano. Si en ese momento Jairo estaba pasando una batalla mental, estaba pasando una batalla emocional, porque mental puede ser que va a pasar con mi hija, cómo estará y no se apura y esta mujer, y emocional porque puede ser, hermano, pensemos que eso pudo haber pasado, emocional tal vez mirando con unos ojos o con un sentimiento no muy adecuado a esta mujer. Y el pensamiento de esta noche radica precisamente en esto. A veces nosotros le echamos la culpa a alguien de que Dios no pueda obrar en nosotros. Este es el pensamiento. Este es el centro de esta administración. No cómo se levantó a la niña. No a quienes llevó al cuarto donde estaba la niña muerta. No de la mujer con el flujo de sangre. No cómo era una mujer cuando tenía flujo de sangre tratada en el contexto de esa cultura en ese tiempo. No el papel de los apóstoles en cuanto a la manera de ver a esta mujer. Aunque en cada uno de estos ejemplos o de estas aristas podemos nosotros aprender muchísimo. Pero es más sencillo. Y es que algo que nosotros vivimos continuamente, y es que a veces nosotros le echamos la culpa a alguien más porque Dios no obre en nosotros. Dios no puede obrar en mi vida porque está pasando esto. Yo no puedo cambiar porque esta persona no cambia. ¿Cómo esperan que yo tenga esta actitud si aquella persona no colabora? Es como pensar el alcohólico. Yo no dejo de tomar porque Dios no quita la cervecería nacional. Yo no dejo de tomar porque está en venta libre el licor en las tiendas. O el adicto diga, yo no puedo dejar de drogarme y no voy a dejar de drogarme porque hay muchos puntos, muchas ventas de droga en cualquier lado. O aquel que puede decir, yo no puedo dejar la pornografía porque me aparece en todos lados, pegadas en los letreros, en las tiendas, mujeres con bikini. Yo no puedo dejar mi carácter porque es que tengo una mujer que me contesta, que me alza la voz, que me hace molestar, que me hace que me enoje. No me hagas molestar, no me hagas enojar, porque colaborar, ayúdame. No, hermano, no, eso no es así. Yo me pongo a pensar, este hombre llamado Jairo, cuando vio la interrupción, del obrar de Dios a favor de él y de su familia, ¿qué se pudo pensar? ¿Qué te pones a pensar tú cuando el fluir de Dios está caminando? Pero sucede algo al salir del culto. Yo crecí en una iglesia, bueno, no crecí, estuve en unos años en una iglesia en donde decían, hermano, que lo que usted recibió acá, no se lo quiten allá afuera. Pero fíjese, hermano, que realmente no es que nos lo quiten, es que uno lo entrega. Esa mejor parte. La mejor parte es Él. No nos la pueden quitar. No puede entrar el diablo al lugar santísimo en tu vida y agarrar y hacer así como el teléfono. Tú estás caminando, de repente te quita la presencia de Dios. Él no puede hacerlo. Dice la Biblia en el libro de Samuel que estaba una deidad llamada Dagón y a la par estaba el arca del pacto. Y dice que el Dagón y todos los secuaces y todo lo que venga del lado del enemigo no soporta la presencia de Dios. No puede estar lo divino con lo cochino junto, no. La luz disipa las tinieblas. No crea usted que usted va a salir lleno de luz y lleno de paz y de repente alguien le va a robar la paz. No, hermano, usted entrega esa paz. ¿Sabe qué dijeron de Marta y de María? Le dijeron,
la parte y la porción que María tomó no le será quitada. Jesús no dijo que no le iba a perder. Jesús nos está dando la revelación más grande, que a veces cuando escuchamos a alguien que dice es que nos roban la paz, y se aguante, que nos roban la paz. Usted la entrega, yo la entrego. Así es. Es decir, que a María no le podían quitar esa parte mejor que la que Marta había escogido, que era su presencia, era adorarle, era verlo como Dios, no como hombre, como Dios. No le iba a ser quitada, a no ser que ella la entregara. Estamos viendo el contexto de un hombre que de alguna manera buscó con mucha necesidad a Jesús para que obrara a favor de su familia. Y vemos cómo Jesús empezó a orar a favor de su familia. Pero en ese ínterin, en ese tiempo de la petición a la respuesta, algo sucede. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos o pensamos cuando las cosas de repente no son como nosotros quisiéramos? En este momento vemos a Jairo molesto seguramente porque por causa de la distracción de esa mujer, Jesús no sanó a su hija. Hermano pastor, eso no dice la Biblia. No, no lo dice. No lo dice, pero Jairo era hombre igual que yo. Y pudo haberlo pensado. ¿O qué pensaría usted? Yo sé que usted ha tenido esta experiencia varias veces. Cuando le van a dar algo y de repente al final por otra persona ya no se lo dan. Yo, yo salgo a vender. Fíjese, hermano, con hermana Mildred salimos a vender los dos. Y a veces llegamos a un local, a un lugar a entregar, qué sé yo, unas personas que siempre nos compran. Y yo sé que en esa empresa o en ese lugar, en ese local, nos compran 3, 4, 5, a veces nos compran 10, 15, nos han comprado mucho. Y a veces yo me acerco y le digo al jefe, porque sé que si el jefe dice que sí, hermano, ahí me rayé. Ahí se van 20 o 30 artículos vendidos. Bueno, tal vez 30 no he vendido nunca, pero sí he vendido 20, 25. ¿Y qué pasa? Bueno, Dios le bendiga, bendiciones. Saludos a Julio González nuevamente visitándolo a usted. Pero más que a venir a venderle, vengo a hablar del amor de Jesús. Y me pongo a hablar del amor de Dios, a evangelizarle, hablarle siempre de que, Señor, hay restauración, que en el Señor hay respuesta, que Él se está esperando que estemos cerca y que nuestra vida es un contexto de bendiciones y bendiciones y bendiciones. Algunas bendiciones vienen con otros papeles envueltos, por eso no se reconocen. Y en eso, hablando con la persona, me dice, ¿sabe qué? Deme, ¿cuántos trae? 20 me quedan. Ok, regáleme los 20. Y le dice a su esposa, a la esposa de él, les compramos panes. Y ella dice, no, 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 le dice, ya comieron. O solo le hace una cara, a veces no dice nada, solo lo mira y le dice. Y él me mira. Y cuando me mira, yo sé que me va a decir que ya no. Fíjese, hermano, me estoy abriendo mi corazón. Y cuando me mira, me dice, mejor otro día, me dice. ¿Qué cree que me pongo a pensar yo? ¿Qué cree usted que me pongo a pensar yo? A la que bendición. Bueno, eso digo yo. Pero en mis entrañas digo yo, qué mala onda esta cuata. Por ella, no vendí 20. Y es que continuamente nosotros a veces tendemos a responsabilizar a alguien, no solamente de nuestros errores, porque aquí no estamos hablando de un error, porque Jairo no hizo nada malo, él no cometió ningún error, él hizo las cosas de la manera correcta, buscó al que debía buscar, pidió como debió de pedir e iba como debían de haber ido. El problema fue que Dios es Dios.
Dios no es limitado, aleluya. Dios no está limitado. Tú solo tienes dos brazos. Puedes agarrar con una mano, Julio César, el vaso, y con la otra mano puedes agarrar la Biblia. Ya no tienes más. Y si te quieres arriesgar a que algo se te caiga, entonces con el pescuezo agarras la Biblia y con el otro agarras el celular. Es decir, que eso hacemos nosotros porque no tenemos mucho alcance, pero Dios, hermano, su mano es infinita. Él puede sostenerte a ti, a mí, a un planeta, a un universo entero y proveer lo que necesita en un mismo momento y en un mismo lugar, en el mismo instante. Dice Colosenses, Él sustenta todas las cosas. Eso no lo sabía Lázaro. Eso no lo sabía Jairo. Jairo pensaba que como Jesús estaba allí y como esta mujer lo estaba distrayendo, por culpa de esa mujer probablemente pensó eso. Su hija había muerto. Pero a Jesús nunca se le salieron de las manos las cosas. Aleluya, impresionante, hermano. Y es que lo que pasa, hermano amado, es de que usted no puede echarle la culpa a nadie de que Dios ya no obra o que paró. Yo era fuerte, pero es que se me apareció una mujer y me botó. Es que yo era fuerte y se me apareció un hombre y así como me gustan a mí, canchitos, barbuditos, altos, delgados, con sombrero. Aleluya. A alguien le di ahorita. No sé. Y es que siempre nosotros tratamos de ver por qué razón o por quién o por qué Dios no sigue obrando. ¿Por qué no sigue obrando en mi hijo? Por esa mujer que se juntó. ¿Por qué no sigue obrando en mi matrimonio? Porque apareció ese hombre, esa mujer. ¿Por qué no sigue obrando en la economía? Por ese problema, por esa deuda. ¿Por qué no sigue obrando? No, hermano, no sigue obrando. ¿Por qué no sigue obrando? Porque Dios quiere enseñarle algo a usted. Dios quiere enseñarle que Dios es más grande de lo que usted piensa. Dios quiere enseñarle que Dios es más poderoso de lo que usted dice que es. Jairo, al recibir y escuchar la noticia, definitivamente le dolió su corazón. Definitivamente, él pensó como padre, como usted pensaría y como yo pensaría. Qué lástima. Qué lástima. Hubiera salido antes a traer a Jesús. Hubiera hablado antes. Y tal vez pones a pensar si hubiera tenido un caballo, o tal vez un mulo, una carreta, o tal vez si hubiera salido antes de mi casa y no me estorba mi mujer, o los jornaleros, o tal vez si hubiera tenido dinero, hubiera podido llegar rápido para pagar, si hubiera tenido medicina, si hubiera tenido ropa, si hubiera tenido comida, si hubiera tenido una casa, si hubiera tenido algo. Pero no. Dios no depende de lo que tú tengas. Dios no depende de lo que tú poseas. Dios no depende de lo que tú creas. Dios es Dios. Aunque no le reconozcan como Dios, Él sigue siendo Dios. Aunque creas que no tiene poder, Él sigue teniendo poder. Aunque lo ignores, Él sigue siendo el más importante. En esta noche quiero regalarte este regalo, valga la redundancia. El que, aunque tú creas de que por algo o por alguien se paró el fluir de Dios en tu vida, no es el pastor que quedó ahora en tu iglesia lo que hace que ya no sientas a Dios. No es la manera de cómo predica el ministro el que tú ya no oyes a Dios. No es la alabanza que es vieja ya. No es el cantor que tiene mala voz. No es el instrumento que necesita ser cambiado. No es el sonido que no está bien ecualizado. No es tu mujer que no te atiende. No es tu esposo que no te valora. No son tus hijos que no te obedecen. Es Dios
lo que tú necesitas. Es Dios el que tiene el control. Es Dios el que su obra no para. La obra de Dios no paró. Jesús no dejó que muriera. Él ya tenía trazado un propósito. Tú no sabes el propósito de Dios, como no lo sabía Jairo y como probablemente yo no sé muchos propósitos de Dios en mi vida. Lo que sí estoy seguro es de que tú y yo debemos de hacer lo correcto como hizo este hombre. Buscó a Dios, se acercó a él, le pidió ayuda, fue humilde e iba junto con él en el camino. No es como otros que dicen, iglesia, por favor pueden orar por mi hijo que está enfermo, mi madre que está enferma, y tú no vas a la iglesia. Tú no eres ni cristiana. Eso no hizo Jairo. Jairo iba a la par de él. Jairo no se le despegó. Yo en esta hermosa noche quiero dejarte en tu corazón este pequeño principio. ¿Qué principio, hermano Julio? El principio que Dios, primero, es más grande de lo que crees. Él puede obrar en tu vida y en el momento obrar en alguien más. Dos, a Dios jamás se le ha salido el control de tu familia, de tu economía, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de esa situación tan dura que estás viviendo y experimentando. Y tres, Dios no depende de lo que tú tengas, no depende de lo que tú seas. Dios depende de Él únicamente, de su poder, de su bondad, de su fidelidad, de su esencia. En esta noche quería terminar esta serie, La Resurrección de los Hijos, hablando de esta resurrección, porque vimos la resurrección del hijo de la viuda de Serepta, de la viuda de Naín, bueno, y estas dos resurrecciones nos hablan acerca de la disposición que debemos de tener para que la resurrección se dé. La manera en cómo debemos de soltar las cosas para que la resurrección se dé. Lázaro nos enseña cómo debemos de entender que para que uno pueda resucitar, generalmente debe de estar solo. Es una característica de la resurrección. En la tumba, solo. En el sepulcro, solo. Y en la muerte, solo. Porque allí es donde tú miras al único que te llega a levantar. En la resurrección del hijo de la viuda de Naín, me parece, nos enseña de la manera en cómo la actitud de la mujer, de la madre, hizo que su hijo resucitara. Es decir, que esta resurrección se aferraba a la actitud nuestra. Esa actitud, porque Jesús dice que vio a la mujer llorar y sobre ella le dijo, no llores, y le fue a resucitar a su hijo. Es decir, que la actitud es importante para una resurrección. Así como debemos de soltar lo que tenemos, así como debemos de entender también que no debemos nosotros de confiar en nuestros recursos, ni mucho menos creer que alguien puede interrumpir el fluir de Dios en tu vida. Cuando tú creas que alguien está interrumpiendo el fluir de Dios, dile, no vas a poder lograrlo. Satanás ha querido hacer eso toda su vida contigo, interrumpir la obra de Dios, pero no lo va a lograr nunca, porque la obra de Dios no se detiene. Esa es su gloria. Dice Ezequiel, y iban para adelante y avanzaban, pero no retrocedían. Julio González, tu servidor, te espero el próximo sábado a las 19 horas con un nuevo tema para la gloria y alabanza del Señor. Bendiciones abundantes, feliz noche.